Jaime Rodríguez, de Santiago, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Jaime es director general para España y Portugal de Airbnb. Como él mismo reconoce en el prólogo de un ensayo titulado Inquietantemente, la realidad no existe, su vida es objetivamente difícil de resumir. Antes de los 6 años había conocido una docena de casas diferentes porque seguía por media España a unos padres que, según sus propias palabras, eran hippies y artistas. Su infancia la pasó rodeado de adultos y en medio de aquella varaunda de música, de libros y de cuadros, sobre todo de cuadros, cayó un día en sus manos un ordenador y quedó cautivado. Empezó a programar a la tierna edad de 6 años y no debía de dársele nada mal porque diseñó un generador de números de tarjeta de crédito con el que casi mata de un infarto a su profesora de informática. Con semejante capacidad técnica no tenía más remedio que ser ingeniero y, claro, con semejante inconsciencia no tenía más remedio que dedicarse a emprender. Él dice que estaba emborrachado por la mística de Silicon Valley, se embarcó en varios proyectos, ninguno acabó de cuajar. En su podcast, porque Jaime además tiene un podcast que se llama Kaizen, luego nos hablará. En su podcast cuenta que al borde de la treintena y después de aceptar que su última aventura no iba a ninguna parte, pues se había esfumado el dinero, la energía e incluso su propia vida sentimental, pues se presentó al proceso de selección de una multinacional. Si no habéis escuchado el episodio del podcast de Kaizen, no dejéis de hacerlo, porque a Jaime no se le ocurrió otra cosa que dar una vuelta por París para hacer tiempo y le cayó encima el diluvio universal, que es algo que sale muy poco en las películas. En las películas París siempre es primavera y un sol radiante, pero llueve mucho, llueve mucho. Así que Jaime se presentó a aquella entrevista de trabajo chorreando y en unas condiciones lamentables, pero como tiene que ser rápido como una centella, pues logró el puesto. En La realidad no existe, recuerda que lo aceptó sin mucho entusiasmo, porque por 2 razones. La primera es que él es ingeniero y lo que le ofrecían era un puesto de marketing. Y la segunda es que la compañía era casi desconocida en España y tenía un modelo de negocio extravagante que consistía en ayudar a perfectos desconocidos a compartir un coche para viajar. Pero ya saben lo que dicen en Hollywood de las películas, nadie sabe nada, por eso los guiones de La Guerra de las Galaxias y de E.T. los rechazaron varios estudios y lo mismo pasa con las empresas, nadie creía al principio en Netflix y en Amazon y resultó que aquella idea de perfectos desconocidos compartiendo un coche para viajar tampoco prometía demasiado, pero resultó un bombazo y no creo que hoy nadie ignore de quién hablamos si decimos BlaBlaCar. Jaime pasó en BlaBlaCar 6 años, acabó de director general para España, Portugal y Alemania. Geográficamente era un poco raro, pero claro, Francia era la patria y por eso debía de tener un jefe distinto, ¿no? Él mismo reconoce que fue una locura, pasaron del más absoluto anonimato a tener millones de usuarios en 20 y tantos países. Los demandaron las empresas de autobuses, salieron en todos los periódicos, en todas las televisiones, pero con el tiempo las aguas se calmaron y una vez alcanzada la estabilidad, Jaime sintió que necesitaba acción y se metió en FreeNow, que es otro mercado agitadillo con los taxistas y tal, por utilizarlo de agitadillo, un adjetivo suave. Y cuando los 4 años vinieron a buscarle de Airbnb, pues cómo iba a decirles que no, con el pollo que hay montado, con el alquiler vacacional y la turismofobia. Y justamente por ahí quería yo que empezáramos esta entrevista. Leía yo hace poco un libro muy, muy interesante que se llama Los europeos, del historiador Orlando Figes, sobre cómo el ferrocarril cambió Europa. Y una de las cosas que recoge es que ya a mediados del siglo XIX, en cuanto Thomas Cook puso al alcance de las clases medias los viajes, pues empezaron las protestas. Y cita un escritor francés no muy conocido, pero que habla de los rebaños de turistas que inundan las ciudades de Italia. No sé qué diría hoy si viera el puente de Rialto, claro. Es curioso, ¿no? Porque, bueno, primero gracias por invitarme, pero iba a decir que es curioso porque hay gente que tiene esa reacción y sin embargo nosotros viajamos más que nuestros padres y nuestros padres lo hicieron más que nuestros abuelos. Sí. Quizá no nos gusta a veces recibir gente, pero nos encanta ir a otros sitios y creo que ahí hay algo que nos deberíamos plantear todos. A mí también me llama la atención
Hablabas de la que está liada. Sí. Me llama la atención cómo se centra el debate, por ejemplo, en el alquiler de corta duración, que es como llamamos a la actividad que se hace principalmente a través de Airbnb, cuando en realidad, si uno va por Madrid o por Barcelona y empieza a contar el número de turistas, 8 o 9 de cada 10 están en hoteles, no están en alquileres de corta duración. Sin embargo, el foco parece que se ha centrado en una actividad muy concreta, que además a mí me cuesta entender que se haga así porque, si lo pensamos, es la mejor forma de distribuir los beneficios del turismo para que no se queden solo en grandes cadenas hoteleras y lleguen a más familias y a más personas, ¿no? Entonces, creo que es una narrativa que se ha construido en la que quizás no ha habido una contranarrativa o una forma mejor de explicar una realidad que es bastante más amplia que lo que se ha contado. Sí, la famosa guerra del relato. Tú decías que los viajes aportan grandes beneficios, pero los manifestantes que tienes cada vez en más calles españolas dicen que los viajes generan riqueza casi de forma exclusiva a las grandes empresas. Aquí ganan solo unos pocos el dinero. Claro, pero eso es precisamente lo que te decía. Si lo pensamos, el modelo de Airbnb nace porque sus fundadores no tenían dinero para pagar el alquiler y decidieron abrir su casa a gente que venía a una conferencia para poder, precisamente a través de esos ingresos, poder pagar el alquiler. La actividad que hace Airbnb permite dispersar y distribuir muchísimo más los beneficios del turismo. Luego podríamos discutir cómo se está canalizando esa actividad dentro de un mercado como el español o los modelos que cada ciudad está dando, ¿no? Porque sí que es cierto que hay ciudades que están empujando a no permitir que sean los individuos quienes hagan esto y que tengan que ser grandes empresas que se compran un edificio entero para hacerlo. Pero, entre otras cosas, porque aquí en España no se ha hecho una distinción que para mí es fundamental, que se hace en otros países como Francia y que, por ejemplo, existía en la actividad de BlaBlaCar, que es la diferencia entre quien hace un uso ocasional o particular alquilando su casa, por ejemplo, tú los días que no estés, frente a quienes hacen una actividad profesionalizada, que no es que sean malas, pero tendremos que evaluarlas de manera distinta, ¿no? Sin embargo, se ha metido todo en una misma bolsa y parece que toda la actividad es igual. Claro, me has recordado Airbnb, el nombre viene de que lo que alquilaban era una colchoneta. Claro, es bed and breakfast. Sí. Y era una colchoneta de aire, una cama de aire de estas que sí, las de la teletienda, vamos. Exacto, sí, así empezaron y ahora es una empresa que factura ¿cuánto en todo el mundo? Me vas a permitir que esa cifra te la demos después porque la tendría que revisar además, entre otras cosas porque hay cifras que son públicas y otras que no. Empresa cotizada, tenemos que ser cautelosos con lo que decimos. Claro. Pero sí, es una empresa a alcance mundial, operamos en 100.000 ciudades de todo el mundo, colaboramos con 1.000 gobiernos de todo el mundo, también es importante decirlo, y sobre todo yo creo que es una empresa que nos ha permitido a muchos viajar y abrir una opción de viaje diferente. Claro, yo he sido padre hace nada. Enhorabuena. Gracias. Y he descubierto lo distinto que es viajar con hijos y cómo muchos necesitamos pues, algo más que una habitación de hotel. Y claro, no todo el mundo se puede permitir 2 habitaciones de hotel. Tiene mucho sentido una solución como Airbnb porque desbloquea acceso a una forma de alojamiento que de otra manera es mucho más minoritaria no existiría. Sí, esa publicidad es muy inteligente. Ahora esa campaña en donde se ve como las ventajas que aporta este sistema distinto. ¿Funcionan las restricciones al alquiler vacacional para desincentivar la llegada de turistas? Porque tú decías, el relato consiste en que el problema de la masificación turística es consecuencia de la llegada de Airbnb o de otras empresas parecidas. Claro, yo creo que ya he dado una primera pista, ¿no? Si pensamos que el 80-90% de los turistas se están hospedando en hoteles, pues quizás estas restricciones no vayan a tener un gran impacto, ¿no? Pero además de eso, yo creo que deberíamos pensar por qué llegan tantos turistas. Lo primero es porque España ha decidido ser un destino turístico y creo que tenemos una relación un poco extraña con esta decisión, porque es también una decisión que nos ha permitido desarrollarnos económicamente. Yo creo que hay una disonancia cognitiva un poco extraña entre que vivamos de esto y a la vez lo rechacemos tanto, ¿no? Ahora podríamos discutir sobre ello. Pero más allá de eso, claro, es que hemos estructurado un país entero alrededor de esto. Tenemos muchas aerolíneas de bajo coste, tenemos llegadas de cruceros, hemos orientado una industria entera del ocio hacia el turismo y luego tenemos muchísimos hoteles. Y no solo los tenemos, sino que mientras se ponen en el centro del debate el alquiler de corta duración y se ataca a pues, las viviendas de uso turístico, en paralelo hay, para los próximos 2 años, 800 proyectos hoteleros aprobados en España
el 90% de los cuales se concentran en zonas con mucho turismo ya. Entonces, claro, de nuevo, yo personalmente creo que deberíamos resolver esta relación que tenemos tan conflictiva con el turismo, porque creo que es bueno para nuestro país. Pero si queremos analizarlo, analicémoslo en su conjunto y no pongamos en el centro del debate una parte que es minoritaria. Otra inconveniente que eso se achaca es que los llamados pisos turísticos están limitando el acceso a la vivienda. Es decir, que como la gente prefiere poner los pisos en alquiler vacacional en alquiler para particulares. Y eso está reduciendo el acceso a la vivienda en un momento en donde efectivamente hay mucha restricción en ese terreno. El problema de la vivienda es un problema, primero, muy complejo y segundo, muy serio. Y a mí veo este debate con preocupación como ciudadano, porque creo que se está asignando un peso a una posible causa que no tiene en absoluto correlación con realmente la importancia que tiene en el problema. Si pensamos en el acceso a la vivienda, creo que lo primero que tendríamos que plantearnos es cómo han evolucionado los salarios españoles en los últimos 20 años. Otro día me encontré un informe que hablaba de los salarios de acceso a los primeros trabajos y eran básicamente los mismos que me ofrecían a mí cuando terminé mi carrera universitaria. Pues hace 15, 16 años ya. Ahí ha habido algo que nos deberíamos plantear y es cómo han evolucionado los salarios. Pero además de eso, es que el problema de la vivienda, y creo que casi nadie puede negar esto, es un problema de falta de oferta, entre otras cosas porque la construcción se ha desplomado a niveles inferiores a los años 70. Entonces, si ponemos esas dos grandes macrotendencias, que son gigantescas y tienen una importancia brutal, frente a la realidad del alojamiento turístico, que los alquileres de corta duración representan aproximadamente en una ciudad como Madrid o Barcelona un 1% del parque de viviendas, empezamos a tener una intuición de cuál es el peso de cada cosa. Pero, por ejemplo, me daban el otro día una cifra que no se menciona suficiente, yo creo, y es que en una ciudad como Barcelona hay 3 veces más negocios en viviendas que viviendas de uso turístico. Negocios en viviendas quiero decir despachos de abogados, notarios, dentistas, etc. Creo que a nadie se le está pasando por la cabeza eliminar toda esa actividad para liberar vivienda. No, aquí tenemos un problema de que, por un lado, tenemos una oferta que no ha crecido y, en paralelo, cada vez vive más gente en las ciudades en hogares más pequeños, porque nuestras familias son más pequeñas, por lo tanto necesitamos más hogares. Quien se crea que eliminando el alquiler de corta duración va a solucionar el problema de la vivienda, creo que se engaña. Personalmente pienso, además, que lo que está sucediendo es que se ha convertido en una excusa política muy conveniente, porque esas grandes macrotendencias tienen responsabilidades políticas que creo que no se han asumido y tienen más que ver con la paralización en la que hemos vivido durante muchos años respecto a cómo resolver la falta de construcción, por ejemplo. Ya que has sacado el tema político, Pedro Sánchez, él dice que su obligación como gobierno es dar prioridad al uso familiar frente al uso turístico y ha puesto en marcha una normativa sobre alquileres de corta duración que no os ha gustado nada. ¿Cuáles son? Decís que se van a perder un montón, cientos de miles de trabajos. ¿Cuáles son esas características de esa nueva normativa y por qué nos gusta? Bueno, lo primero, el alquiler de corta duración representa más o menos, no Airbnb, sino toda la actividad, representa más o menos un 2% del PIB nacional y unos 400.000 empleos entre directos e indirectos, ¿no? ¿Qué no nos gusta? Pues no nos gusta, por ejemplo, algo que ya he mencionado, el hecho de que no se distinga el uso ocasional del intensivo. Se está tratando todo como un conjunto. Y si estamos hablando de la vivienda, hombre, ayudemos a la gente a pagar su vivienda permitiéndola alquilarla cuando no la utiliza, por ejemplo, que eso es algo que las normativas no están contemplando, están exigiendo el mismo tipo de licencias y en muchos sitios se están prohibiendo exactamente igual, ¿no? De nuevo, otra distinción que nos está haciendo, que creemos que es fundamental, es que se está regulando toda España, o en ámbito nacional, por igual un terreno urbano que un terreno rural. Pensemos, no es la misma casuística la que tiene el barrio Malasaña en Madrid que la que tiene un pueblo de la Serranía de Cuenca. Yo tengo una casa en la Serranía de Cuenca y siempre explico que todos los pueblos de allí están viendo desaparecer los médicos, los colegios, todos los servicios, porque no hay economía. Y para esos pueblos, el turismo y precisamente el alquiler de corta duración es una vía de salvación, ¿no? Yo creo que se está perdiendo de vista la posibilidad de utilizar una herramienta enormemente poderosa para dar competitividad al turismo español, pero también para resolver diferencias sociales, como es el alquiler de corta duración.
Nosotros ni siquiera hemos defendido que no haya que que no haya que poner limitaciones de forma más o menos granular o quirúrgica allá donde hayan falta. Lo que a mí me parece preocupante es que se regule a golpe de eslogan en lugar de entender cómo utilizar esta herramienta para que los trabajos no se pierdan y para que ese beneficio económico se reparta entre toda la población. Sí, vosotros habláis de una regulación específica y escalonada. Claro. ¿A qué os referís? Hablamos de que, y no lo decimos solo nosotros, lo dice la normativa europea, que en el fondo es lo que está tratando de transponer o de implementar el gobierno español en España. La normativa europea habla de que las regulaciones tienen que estar basadas en datos y ser proporcionadas y justificadas. Claro, lo primero tendremos que ver dónde realmente se está generando una tensión por esta actividad para establecer las limitaciones oportunas. Hay algo que le hemos propuesto, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, es en el Distrito Centro, que es donde mayor concentración de vivienda de uso turístico hay. Bueno, pues hagamos que solo pueda haber nueva vivienda de uso turístico que sea de uso ocasional. Esto que hablábamos de que sea gente que ya vive ahí, por lo tanto no es vivienda que se detrae del mercado, que lo que le va a permitir a esa gente es precisamente poder pagar su vivienda mejor, ¿no? Bueno, ese tipo de regulaciones creemos que tienen sentido. Eso, unido a las dos distinciones que ya he mencionado, que no existen en la normativa española prácticamente en ningún sitio, es decir, distinguir uso ocasional de intensivo y distinguir la realidad urbana de la rural, para permitir dispersar todos estos beneficios del turismo, no son cosas que se estén contemplando. Nos hemos quedado con un gran gesto y con un gran eslogan que personalmente me parece que además nos distrae del problema de la vivienda porque no aborda el problema de raíz, que es la falta de construcción. ¿En Madrid tampoco os lleváis muy bien con el alcalde, o sí? Yo creo que la situación en Madrid es muy parecida a la que acabo de describir, en el sentido de que es difícil de entender que una ciudad tan vibrante, en un tan buen momento como Madrid, que se beneficia tanto del turismo y de la llegada de visitantes, una ciudad que además quiere acoger muchos eventos y que por lo tanto necesita ser capaz de absorber grandes afluencias concentradas de visitantes, se esté planteando una regulación tan poco granular, tan restrictiva y que de facto hace muy difícil que nadie pueda alquilar una ¿Porque en qué vivienda. consiste lo que propone? Entre las cosas, a lo que nos estamos dirigiendo es un modelo en el que solo puede haber alquiler de corta duración esencialmente en bajos, porque necesitan tener un acceso independiente del resto del edificio, o en edificios completos. Yo no me puedo comprar un edificio completo, supongo que la mayor parte de la población no se puede comprar un edificio completo, con lo cual estamos yendo a un modelo que no es el modelo original de Airbnb, pero además es que creo que nos resta esa capacidad de distribuir el beneficio entre mucha gente. Claro. ¿Qué tal son vuestras relaciones con las autoridades? ¿Son fluidas? ¿Tenéis interlocución? Hay de todo tipo. Cada vez, lo primero que hay que explicar es que esto no lo he dicho, llevo poco en Airbnb, llevo 5 o 6 meses ahora mismo, camino de los 6 meses, y yo me encontré una compañía que tiene un talante enormemente dialogante, interna y externamente. Internamente a veces hasta la extenuación, debatimos todo hasta la extenuación, pero es muy bueno. Y externamente intentamos hablar con mucha gente. No siempre nos encontramos lo mismo al otro lado, pero sí es cierto que, por ejemplo, desde que estoy aquí ya hemos, no lo digo porque lo haya hecho yo, pero lo hemos hecho con el equipo, pero hemos cerrado acuerdos con muchas autoridades en Murcia, en Ibiza, recientemente en Canarias, seguro que vendrán otros. Es decir, yo creo que hay muchísimo margen para que dialogando encontremos las mejores soluciones para cada sitio, porque además cada sitio requiere soluciones diferentes. Has mencionado unas ciudades, pero entre esas ciudades no están ni Madrid, ni Barcelona, ni está el gobierno central. O sea, ¿ahí hay interlocución o...? Hay la interlocución que conseguimos tener con los interlocutores que nos quieren recibir y hasta ahí es donde hemos llegado hasta el momento. Pero yo recientemente envié una carta al alcalde de Madrid invitándole a que nos reuniéramos. Yo estoy seguro que tendremos diálogo, igual que lo podremos tener. Es muy majo y además es del Atleti. Yo soy del Madrid, pero eso no va a ser un problema. Eso no va a ser un problema. No se lo digas, ¿eh? ¿Y le has escrito la carta y que...? Pues, fue la semana pasada, todavía vamos a dar tiempo para que nos respondan y nos reunamos. Él está bastante concienciado de que sois el enemigo, vamos. Bueno, yo soy muy optimista por naturaleza y además creo realmente que hablando pues, nos entendemos. Creo que hay que poner en valor lo que trae esta actividad a la ciudad y lo que se está poniendo en riesgo. Y creo que eso es algo que tenemos que evaluar entre todos y ver cómo le damos una buena salida. Porque además, de verdad, yo siempre digo lo mismo. Se está centrando en si esto es bueno o malo para Airbnb. Airbnb es una empresa, las empresas nos adaptamos. Yo creo que lo que nos tenemos que plantear es
cómo encontramos lo mejor para la ciudad. Yo soy madrileño, esto me toca de cerca, llevo toda mi vida viviendo en Madrid y creo realmente, y veo en mi entorno la dificultad para acceder a la vivienda. Ninguno somos ciegos a eso, pero eso no tiene por qué ser incompatible con permitir, por ejemplo, como decíamos, que la gente alquile su propia vivienda los días que no está. La animadversión, por utilizar un término más o menos suave, hacia Airbnb, ¿es la misma en todos los países o es particularmente intensa aquí en España? Yo creo que, obviamente, todos somos conscientes de que en España se ha construido un relato especialmente protagonista en las noticias en los últimos meses. Los países occidentales, en general, muchos están atravesando una crisis de vivienda y creo que, en general, hay una tentación, como decía antes, a buscar una excusa sencilla. Estábamos hablando antes de periodismo y yo suelo citar a un periodista americano, que es Henry Louis Mencken, que decía que para todo problema complejo siempre hay una solución simple, elegante e incorrecta. Eso es. Y creo que estamos abocados a repetir eso si no nos salimos del eslogan. Fácil, clara, plausible y equivocada. Es difícil de repetir, pero algo así era, ¿no? Sí, sí, yo es que la tenía como lema. Claro, y es que yo creo mucho en eso. Realmente creo que tenemos un problema muy complejo que no sé si se está intentando solucionar o se le está intentando dar una respuesta para callar o para tranquilizar a la gente. La realidad es que si no abordamos otras causas raíces, este problema nos va a acompañar los próximos 5, 10 años. Y a mí es un problema que me preocupa porque creo que va a generar una frustración y una fractura social enorme. ¿Y podría llegar el caso de que Airbnb dejara de operar en España? Yo no creo que ese ha habido, Deliveroo dejó de operar, ¿no? Yo no creo que ese escenario se vaya a dar, porque, como digo, las empresas nos adaptamos y estamos hablando mucho de alquiler de corta duración. Dentro de Airbnb no es nuestra naturaleza, pero hay otros tipos de alojamiento, hay hoteles, hay otros tipos de alojamiento. Insisto, me preocupa más esto por Madrid o por Barcelona, por ejemplo, que por nuestra compañía. Nosotros nos adaptaremos, insisto. Pero, ¿por qué no utilizamos esta herramienta para que todos, para lo mejor para la sociedad, como decía antes, para distribuir estos beneficios económicos entre más gente y que no se queden en las cadenas hoteleras, por ejemplo, que es lo que está pasando? Porque algo que no hemos comentado es que estamos hablando de Madrid, pero Barcelona lleva muchos años con una política muy agresiva contra el alquiler de corta duración. En los últimos 5 años se han reducido un 70% las licencias o las viviendas de uso turístico, y en ese mismo periodo la vivienda ha subido, creo que es un 40-50% de precio, y los precios de los hoteles un 60%. Es decir, el experimento lo hemos hecho ya. A lo mejor podemos empezar a sacar conclusiones. Ya que has hablado de los hoteleros, os acusan de competencia desleal porque dicen que ellos están obligados a cumplir unas exigencias de seguridad, higiene y accesibilidad que vosotros no respetáis o no tenéis que respetar. Hemos mencionado las empresas en las que yo he trabajado y yo he aprendido que a nadie que tiene un negocio o un entorno controlado le gusta que lleguen nuevas opciones. Los outsiders. Siempre hay una reacción de los incumbentes. Has mencionado cómo en BlaBlaCar nos demandaron. Debo decir que solo sucedió en España, no sucedió en ningún otro sitio. Con lo cual creo que obviamente quien tiene un negocio asentado y además un negocio, una importancia tan grande en España como es el turismo, es el 12% de nuestro Producto Interior Bruto, pues claro que hay reacciones, pero no olvidemos que lo primero, estamos hablando de dos naturalezas distintas, pero es que alquilar vivienda ha sucedido toda la vida. La generación de mis padres, la gente se iba a Torrevieja de vacaciones y alquilaba una vivienda. Creo que aquí el problema que algunos pueden tener con la actividad es simplemente que ha cambiado de dimensión. Pero lo cierto es que las viviendas tienen una normativa muy exigente sobre mecanismos de seguridad, etcétera, y luego en las propias licencias de uso turístico se establece lo que tiene que cumplir. Eso no lo decidimos nosotros, lo deciden los gobiernos. Si tenemos que mejorar algo ahí, que se mejore, pero eso no debería ser una excusa para eliminar una actividad entera. ¿No hay mucho de barrera de entrada en todas estas medidas de higiene, seguridad? Yo es que recuerdo el caso de las gasolineras, había muchas antes en Madrid y han desaparecido todas por razones, se supone que de seguridad. Yo no recuerdo ningún accidente en ninguna gasolinera de Madrid, pero es una manera de generar barreras, ¿no? Tradicionalmente las regulaciones han cumplido una función, y lo conozco mejor por otros sectores más que por el turismo, pero han cumplido la función de eliminar una asimetría de información. Pensemos en los taxis tradicionalmente. ¿Por qué hemos tenido licencias de taxi? Porque, claro,
Cualquiera que haya estado en Cuba habrá vivido esto. Si tú vas a Cuba e intentas subirte a un taxi, no sabes lo que te van a cobrar, no sabes quién te está recogiendo ni a dónde te va a llevar. Claro, por eso se inventaron las licencias de taxi, por eso se otorgó ese permiso. En México es peor. Bueno, México puede ser peor, pero ¿qué ha sucedido con el tiempo? Que ha aparecido la tecnología y la tecnología nos permite reducir esas barreras de información. Una plataforma como Airbnb tiene sistemas de calificación, los huéspedes están perfectamente identificados. Tenemos, otro que se nos olvida a veces, que tenemos alrededor todo un sistema legal, por ejemplo, de derecho civil para resolver cualquier conflicto entre individuos, ¿no? Entonces, yo no sé si son artificiales, pero lo cierto es que creo que a veces se nos olvida el origen de ese tipo de regulaciones. Ya has hablado de ese tipo de regulaciones. ¿Ha habido alguna vez gente que se opone a estos pisos turísticos porque dice que hacen ruido, que son molestos? Todo ese tipo de medidas, ¿cómo o esos inconvenientes, cómo los controláis o los gestionáis desde Airbnb? Lo primero, en Airbnb, por ejemplo, hay una política de tolerancia cero con las fiestas. Si se detecta aquí en algún sitio, o sea... Bueno, eso... No, pero es así. No. Sé que suena muy bien, pero así dicho en abstracto... Sé que suena duro, pero es una decisión que se tomó. Entonces, si hay una queja y se comprueba esa queja, se puede llegar a expulsar al huésped de la plataforma y no la puede volver a utilizar. Entonces, partamos de esa base. Pero además de eso, como digo antes, se nos olvida que es que hay otras actividades que generan inconvenientes y tenemos el derecho civil alrededor de eso. Cualquiera que haya tenido un piso de estudiantes, o en mi caso particular, al hijo de mi vecina de arriba, le ha parecido buena idea poner una canasta de baloncesto en su casa. Pues claro, genera inconvenientes. Las sociedades tenemos mecanismos para resolver esto. Pero si creemos que debemos ir más allá, se puede ir más allá. Otra propuesta que le hemos hecho al Ayuntamiento de Madrid es que si le preocupan estas casuísticas, ¿por qué no ponemos detectores de ruido obligatorios en las viviendas que se destinen a uso turístico? Hay mecanismos, pero es que estamos pasando constantemente de un extremo al otro, de decir que no hay nada de regulación a prohibir las cosas. Hombre, podremos ordenarlas por el camino. Al margen de toda esta problemática, el turismo está que se sale. España acaricia los 100 millones de visitantes y si el récord no cae este año, caerá el que viene. ¿Cómo ves tú el sector turístico? Aparte de ser, es que es un pepino el turismo español, ¿no? Bueno, somos el segundo destino del mundo y creo que eso debería ser un motivo de orgullo. Lo que veo es que, o lo que vemos incluso internamente es, primero, en particular a través de Airbnb se ha convertido en una plataforma muy orientada a las familias, como decía antes, y eso es algo que deberíamos poner en valor como propuesta competitiva. Pero además estamos viendo cómo, precisamente porque muchos sitios están ya muy saturados para el propio turista, se está dispersando más y empezamos a tener muchísimo más turismo. De hecho, más o menos algo menos de la mitad de nuestra actividad se está concentrando, o se está realizando en sitios que no son las zonas urbanas tradicionales. Empezamos a tener mucho turismo rural, empezamos a tener un turismo muchísimo más disperso. Entonces yo creo que lo primero que tenemos con esta afluencia de visitantes es una enorme oportunidad que tenemos que aprender a canalizar entre todos. Y yo creo que precisamente Airbnb es un buen antídoto a la concentración, porque incluso dentro de la propia ciudad, los hoteles tienden a concentrarse en las mismas zonas de las ciudades. Podemos hacer regulaciones inteligentes que nos permitan tener una mayor dispersión de alojamiento turístico a lo largo de toda la ciudad y que no se concentre todo en un sitio. ¿Cómo sería esa legislación inteligente? Bueno, primero se pueden hacer políticas proactivas de favorecer o incentivar que se hagan viviendas de uso turístico en otros barrios o, como hablábamos antes, si creemos que un barrio está particularmente saturado, permitamos solo el uso ocasional. En otros sitios, por ejemplo, incluso hemos estado viendo cómo se pueden conceder licencias temporales para cuando hay un gran evento. Entonces, tú tienes tu parque de vivienda habitual y aquellos que quieran alquilarla en los días en los que hay un gran evento, pues se les puede conceder una licencia. Quiero decir, vayamos más allá del eslogan, vayamos más allá del brochazo, intentemos hacer regulaciones que nos permitan capitalizar el éxito que tiene España como destino. El éxito se le reprocha a España que se ha especializado en el nicho de menor valor añadido, que es el sol y playa. ¿Qué reformas pendientes o cómo contribuiría Airbnb a intentar subir? Porque hay, y se está haciendo, y de hecho hay grandes esfuerzos por parte del sector para escalar en la cadena de valor. Claro, mucho del sector se está enfocando en el lujo.
hay algo de lujo dentro del Airbnb, hay villas de lujo, etc. Pero yo creo que en lo que realmente puede aportar Airbnb es en eso que mencionaba antes de las familias. Las estancias en Airbnb tienden a ser más largas y con más gente que las estancias medias de un hotel. Es decir, podemos traer un turismo de más calidad, más tranquilo y que además gaste más en los comercios locales, que eso es otra cosa que vemos. Claro, como la gente no se queda dentro de un resort o dentro de un hotel, se mueven por los barrios y gastan en los comercios locales. Entonces, creo que nosotros podemos aportar mucho y de hecho pienso que somos, como decía antes, el antídoto a la congestión. Podemos, a través del alojamiento de corta duración, dispersar. Creo que ese es el papel que tenemos que jugar nosotros. Aparte de eso, y ya más allá del Airbnb, yo creo que España, como te decía antes, tiene que resolver esta disonancia cognitiva que tiene con el turismo, porque es muy importante para nosotros. Entonces, trabajemos en un modelo que nos guste, pero no lo demonicemos. Creo que es absurdo demonizarlo. ¿Y a qué atribuyes tú esta demonización? O sea, porque efectivamente el turismo genera externalidades, claro, pero lo que estamos viendo es auténtico odio, ¿no? al turista. Esto es una conversación posiblemente muchísimo más larga que voy a intentar resumir en 2 o 3 ideas rápidas, ¿no? Pero hablábamos antes de cómo los salarios españoles prácticamente no han evolucionado en los últimos 15, 20 años. Los precios sí, los precios han subido. Mi generación particularmente salió al mercado laboral con la gran crisis financiera, se asumió el COVID, creo que tenemos una fractura social muy importante, creo que esto está generando una frustración gigantesca y creo que en lugar de dar soluciones a esa frustración lo que se está haciendo es canalizarla a través de eslóganes para una competencia política que no está dando soluciones a la ciudadanía. En parte, y aquí voy a terminar el discurso porque si no nos llevaría mucho tiempo, por algo que comentábamos fuera de micro antes, que ha sido la derivada de los medios de comunicación, que para bien y para mal las dinámicas han cambiado y todo está empujando a mensajes muy simplistas sobre una realidad que es cada vez más compleja. Sí, eso pasa. Oye, ya que hablas de evolución, en tu podcast planteas la posibilidad de una superinteligencia artificial superior a la humana. ¿Y qué pasaría si se alcanzara? ¿Qué haríamos los humanos? ¿Viviríamos? No sé si has visto la película esta de dibujos animados, Wall-E, sí, que todos viven en un crucero permanente, o por el contrario nos van a destruir como en Matrix y en Terminator. Es gracioso porque ese capítulo del podcast lo hice hace ya 4 o 5 años, mucho antes de la fiebre esta de la inteligencia artificial. Y era simplemente una exploración sobre las posibilidades de llegar a una primero una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial con las capacidades humanas, y después muchos teóricos creen que una vez que se alcance esto es solo cuestión de tiempo que esta propia inteligencia aprenda sobre sí misma y nos supere a todos. Y ahí la pregunta es, ¿y qué, no? Yo no tengo respuesta, me encantaría tenerla, no la tengo, no tengo una bola de cristal, pero sí una reflexión que estoy haciendo mucho últimamente. Creo que lo llaman el síndrome de Númenor, el síndrome de los elfos. Yo creo que los seres humanos necesitamos hacer cosas. No podemos estar permanentemente sin hacer nada. Creo que tenemos pulsión de hacer cosas. Mencionábamos, mis padres eran artistas. Las inteligencias artificiales hacen algo parecido al arte, pero un artista quiere hacer exactamente lo que tiene en la cabeza. Tenemos la necesidad de crear. Entonces, personalmente creo que, por un lado, porque tenemos un sistema establecido que es muy difícil de desmontar, la transición hacia lo que sea ese futuro va a ser más lenta de lo que nos estamos imaginando ahora mismo. Pero además creo que un concepto de trabajo, un concepto de ocupación va a seguir existiendo porque lo necesitamos para dar sentido esto es mi propia preocupación, ¿no? A esa sensación de absurdez que muchos tenemos de haber nacido aquí sin saber para qué estamos aquí, ni cuánto tiempo va a durar esto, intentar darle sentido a lo que estamos haciendo. Entonces creo que eso va a ser eterno. Claro, eso hablabas del tema del problema del ocio, que pasará cuando las máquinas trabajen y nosotros no hagamos. Y justamente Keynes pronunció una conferencia aquí en la residencia de estudiantes que se llamaba Las posibilidades económicas de nuestros nietos, en donde planteaba que una vez resuelto el problema económico fundamental, que es el de la escasez, nos enfrentaríamos al auténtico desafío, que es qué hacemos con el tiempo libre. Sí, además es un desafío, entre otras cosas, porque la sociedad que hemos construido, mucha de nuestra identidad va completamente asociada al trabajo. Y de hecho desligarnos de esa asociación nos cuesta mucho. Pero yo
soy bastante, yo he dicho antes, soy optimista y también soy optimista con eso. Primero, los luditas tienen un muy mal historial de predicciones. Sí. Parece que el mundo se ha ido a acabar varias veces y siempre nos hemos reinventado y siempre hemos encontrado cosas nuevas que hacer. Y luego creo que lo más probable que suceda es que nos movamos a un mundo mucho más experiencial, algo que ya está sucediendo. Yo no voy a querer probablemente no voy a querer que una máquina sea la que me dé un masaje o la que me pinte un cuadro o la que me cuente una historia, por mucho que puedan hacerlo. Entonces yo creo que simplemente vamos a reconfigurar la sociedad y la actividad humana. Para mí el problema no es tanto el destino final, sino un camino que parece que va a ser más acelerado de lo que nos gustaría. Yo suelo decir que mi podcast está dedicado al aprendizaje continuo, aparte porque a mí me gusta aprender y soy muy curioso, porque creo que vivimos en un momento muy peculiar de la humanidad en el que hemos pasado de tiempos en los que teníamos varias generaciones para asumir cada cambio de paradigma a una única generación en la que estamos viviendo varios cambios de paradigma seguidos. Entonces creo que nuestro problema es más de aceleración que de camino. Ya que has mencionado tu podcast, al principio he dicho que nos ibas a explicar por qué le pusiste ese nombre, Kaizen. Es un nombre japonés, con lo cual no estoy seguro de cómo se pronuncia, lo busqué en su día y creo que es Kaizen, que es una metodología de mejora continua que inventaron en Toyota. Y es en parte uno de los motivos por los que Toyota acabó convertido en el principal productor mundial de automóviles. Y es básicamente una idea muy simple, que es la de mejora un poquito cada día. Esta idea, luego se ha contado por ahí, como mejora un 1% cada día, porque el interés compuesto te va a hacer mejorar mucho en el largo plazo. Y yo me la llevé a mi terreno, y mi terreno era el de alguien que ha sido muy curioso desde niño, que en un momento dado, precisamente cuando trabajaba en BlaBlaCar, estaba tan enfocado en el trabajo que sentí que había dejado de aprender otras cosas, y dije, me voy a montar un podcast en el que cada semana investigue un tema. Es un podcast de aprendizaje continuo porque cada semana yo aprendo y se lo intento contar a otros que se quieran sumar a ese camino. Y la verdad se me fue de las manos, acabó entre los 100 más escuchados de España en un momento dado y llevo ya 6 años con él. Claro, tú lo haces por placer y nosotros los periodistas lo hacemos por obligación. Si no sabemos de un tema, escribimos un reportaje para aprenderlo. Oye, tu faceta de emprendedor me interesa mucho. Un amigo mío me decía el verano pasado que en Estados Unidos tienes una buena idea y te hace rico, pero que eso no pasa en España. Puede que no pase en España, tenemos ejemplos. Creo que una cosa que no hacemos suficiente es celebrar nuestros ejemplos. De hecho, creo que los castigamos habitualmente. Entonces, creo que tenemos que celebrar los ejemplos que tenemos. Hablando del ecosistema que yo conozco más, que es el ecosistema tecnológico español, ha pegado un cambio enorme en los últimos 15, 20 años. Tenemos fondos, tenemos muchos emprendedores. Luego tenemos otra cosa que se nos olvida, tenemos un capital humano y un talento realmente destacado en el entorno internacional. Hablábamos, yo soy ingeniero. Muchos de mis compañeros emigraron y tienen muchos de ellos grandes puestos en empresas internacionales. La propia Airbnb, hay españoles en puestos muy relevantes. Entonces, no nos falta talento, ya no nos empieza a faltar ecosistema. Creo que hay un punto cultural que a mí sí me preocupa más, que tiene que ver con la celebración de los éxitos y un poco con el miedo al fracaso, que también es normal porque venimos de estos 20 años que decía que creo que todavía no somos conscientes de que todavía estamos pagando la factura de la crisis financiera. Y creo que no somos conscientes de eso. Factura económica, pero también psicológica. Yo recuerdo en mitad de esa crisis cómo el gobierno de España invitaba a los jóvenes a emprender ante la falta de trabajo. Quizá no es la mejor manera de que alguien emprenda. Quizá queremos que la gente emprenda cuando tenga una idea y una determinación por conseguir las cosas. Y creo que aquello fue temerario y mucha gente salió escaldada de eso. Entonces, claro, el miedo al fracaso es así, porque yo sostengo la teoría de que tiene mucho que ver con la falta de acceso a la financiación. Aquí cuando emprendes con un crédito y si sale mal a la primera, ya no vuelves. Sí, aunque eso quiero decir, en mi sector ha mejorado mucho. Como digo, ya tenemos fondos de capital riesgo, ¿podría ser todo mejor? Claro, podríamos tener muchísimo más tejido, pero eso ha mejorado. A mí me preocupa casi más el aspecto cultural a estas alturas, que creo que nos hemos vuelto un país averso al riesgo. Leí hace poco que el 70% de los universitarios lo que quieren es opositar. Exacto, sí. Claro, pensemos por qué está sucediendo esto. Vuelvo a esa idea de la fractura social que creo que es muy importante. Creo que suelo mencionar el libro de un periodista, que es Héctor García Barnés, que escribió un libro que se llama Futurofobia, y habla de cómo, él es casi del mismo año que yo, creo que es del 85 él, dice cómo nuestra generación
ha empezado a mirar al futuro con miedo. Se ha roto ese pacto en el que cada generación iba a vivir mejor que la de sus padres. Creo que esa sensación nos está llevando a unas dinámicas que impiden mucho de este desarrollo y mucho también de esta capacidad de emprender, por ejemplo. Claro, y cuando tú hablas de miedo o aversión y sobre todo de que no celebramos los premios, aquí hay partidos políticos que atacan a Mancio Ortega, a Juan Roig y que de alguna manera consideran que los empresarios sois unos bultos sospechosos. Eso en el mejor de los casos. Habrá de todo en la vida. Habrá buenos empresarios, malos empresarios. Yo lo que he conocido, y no solo en los empresarios, también en los directivos, la mayor parte de lo que yo he conocido es gente que tenía ganas de sacar adelante un proyecto, que ha sufrido mucho para sacarlo adelante y que cuando ha tenido que tomar decisiones difíciles de despedir a gente lo ha pasado muy mal. Eso es lo que yo conozco. Habrá de todo, seguro, pero me ha pasado también en el mundo directivo, que parece que la gente despide con facilidad y yo he visto a gente sufrir mucho. Entonces, creo que generalizar es peligroso, pero además creo que el problema de no celebrar los éxitos es que no animamos a otra gente a hacerlo. Incluso a gente que puede tener, si quieres, mejor talante moral o gente que encaje más con tu idea de lo que es bueno. A esa gente también la estás desincentivando. Claro, aquí en España, en Estados Unidos, vamos, la gente tiene muy claro, yo quiero ser Steve Jobs, yo quiero ser Bill Gates. Aquí en España lo más que hemos llegado es yo quiero ser Cristiano o yo quiero ser Messi. Que es igual o más difícil, además. Mucho más difícil. Porque el otro que no pensamos es... Hay un sesgo de supervivencia en muchos de estos... También en los emprendedores, y sucede mucho. Pero en los futbolistas hay un sesgo de supervivencia gigantesco. Entonces, esto no va de emprender solo. Yo creo que... Quiero decir, no va únicamente de emprender. Creo que esto va de cómo generamos una sociedad en la que dejamos de pensar que para que a una persona le vaya bien, a otra le tiene que ir mal. Cómo generamos una sociedad en la que a todos nos puede ir bien. Y creo que eso es posible. Y es más, creo que parte de lo que nos está sucediendo es que nos hemos desencantado en el momento en el que España ha dejado de crecer como venía creciendo. Porque yo recuerdo, lo digo con cariño, pero cuando yo era un niño, España era un país bastante cutre. Era un país que tenía mucho por desarrollar. Pues anda, que cuando yo era niño, vamos... Y era un país... lo digo así porque es que justo estos días estoy preparando una presentación para directivos americanos que van a venir. Me preguntan, ¿qué define a España? Y claro, yo estoy intentando contarles cómo somos a través de cómo hemos evolucionado. Claro, España ha cambiado mucho. Creo que lo que nos ha pasado también es que nos hemos desencantado en el momento en el que se ha roto ese pacto de que todo crecía tan bien. España cambió mucho en los años 80, 90, 2000. Luego se frenó de golpe y lo estamos sufriendo. Y ya la última pregunta es obligada. ¿Sigues pensando que la realidad no existe? Lo primero que voy a decir es que es un título deliberadamente provocador. Exacto. Y en el propio libro digo que yo sí creo que existe una realidad, pero en el fondo el libro es un ensayo sobre el pensamiento crítico, que es mucho de lo que hemos estado hablando hoy. Aquí es pensamiento crítico, intenta construir una verdad que vaya más allá de la idea preconcebida que tienes y de las 3 o 4 nociones con las que las has construido. Porque a poco que uno examina todas las trampas que tenemos para acceder a la realidad, de ahí viene el título, se da cuenta de que la física de nuestros sentidos es limitada. Hay un montón de espectro electromagnético que no percibimos, vemos unos colores limitados. La psicología está llena de sesgos, la sociedad está llena de sesgos, las narrativas se construyen. Tus convicciones siempre tienen pies de barro. Entonces, lo que intento a través de ese libro es explicar que habrá una realidad que exista, pero seguramente no sea la que tengo yo exactamente en mi cabeza, en la que tienes tú, y que posiblemente la mejor forma de alcanzarla es buscando verdades colectivas a través del diálogo y del debate. Pues seguiremos ese consejo. Y muchas gracias, Jaime, ha sido muy interesante y confío en que te vaya muy bien, porque estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer es dispersar el turismo para que disfruten de sus beneficios todos los españoles. Y nada, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias.